En la Sierra de Puebla, donde el aire es delgado y los secretos son pesados, hay historias que se pudren en silencio. Historias que la tierra se traga, que las nubes ocultan, que nadie se atreve a contar en voz alta. Hoy vamos a desenterrar una de ellas. La historia de un niño que guardaba un secreto imposible. Un secreto que desafiaba la biología, la moral y todo lo que creemos saber sobre el concepto de familia. La historia del niño que fue padre de su propio hermano. Soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. El lugar donde las sombras tienen voz. Antes de seguir, te pido algo. No es un clic, no es un número. Es un pacto. Si crees que estas historias deben ser contadas, que el silencio debe romperse, suscríbete. Únete a esta comunidad que se atreve a mirar donde otros apartan la vista. Tu suscripción es el combustible que nos permite seguir excavando en la oscuridad. Dale a la campana para que cada nueva verdad te encuentre. Ahora, volvamos a Puebla. A una casa de adobe agrietado en las afueras de un pueblo sin nombre en el mapa. Un punto olvidado por Dios y por el gobierno. Allí vivía Javier. Tenía 12 años. Pero sus ojos no eran los de un niño. Eran dos pozos oscuros, llenos de una sabiduría antigua y dolorosa, la mirada de un veterano de una guerra que nadie conocía. Javier tenía un hermano pequeño, Miguel, de 4 años. Un niño frágil, de risa escasa y manos siempre frías. Oficialmente, eran hijos de la misma madre. Rosa, una mujer consumida por una tristeza tan profunda que ya no tenía forma. Era solo una presencia, un eco en los pasillos fríos de la casa. Pero la verdad era una bestia retorcida. Una aberración susurrada por el viento de la sierra. Javier no era solo el hermano de Miguel. Era mucho más y mucho menos. La primera persona que sintió que algo estaba fundamentalmente roto fue una trabajadora social, Elena Rojas. Tenía 26 años y un fuego en el corazón que el sistema aún no había logrado apagar. Llegó a esa casa una tarde de noviembre. Una visita de rutina. Un expediente más en una pila que amenazaba con derrumbarse sobre su escritorio. Familia en situación de vulnerabilidad. Apoyo gubernamental. Comprobar condiciones. La puerta se abrió con un quejido. Apareció Rosa. Una silueta recortada contra la penumbra del interior. ¿Sí?, dijo. Su voz era un hilo de humo. Elena mostró su identificación. Explicó el motivo de su visita. Rosa la dejó pasar, sin emoción, sin curiosidad. La casa olía a humedad y a algo más, a tristeza vieja. Elena se sentó en una silla de madera que se tambaleaba. Sacó su formulario. El aire era denso, pesado. ¿Nombre de los menores?, preguntó Elena, aunque ya lo sabía. Javier y Miguel, respondió Rosa, mirando un punto en la pared. Javier estaba en un rincón, dibujando en el suelo de tierra con una vara. No levantó la vista. No dijo nada. Elena sintió un frío en la nuca. No era el viento de la sierra, era el silencio de esa casa. Un silencio que gritaba. Miguel no estaba a la vista. ¿Y el pequeño?, preguntó Elena. Duerme, dijo Rosa. La entrevista continuó. Preguntas rutinarias, respuestas monosilábicas. Elena miraba a Javier. El niño no se movía. Su concentración en el dibujo era absoluta, como si el mundo exterior no existiera. Como si estuviera construyendo una muralla a su alrededor, trazo a trazo. ¿Javier va a la escuela?, preguntó Elena. A veces. La respuesta flotó en el aire. Corta, final. Elena sintió que cada pregunta era una intrusión en un santuario de dolor. Pero su trabajo era preguntar. Su instinto le decía que debía seguir cavando.
¿Puedo ver a Miguel? Solo para confirmar que está bien. Los ojos de Rosa se movieron. Un destello rápido. ¿Miedo? ¿Enojo? Está enfermo. No quiero que lo despierten. La excusa era plausible, pero se sentía falsa. Elena anotó en su libreta: madre evasiva. Menor mayor, Javier. Muestra aislamiento severo. No se pudo verificar estado de salud del menor pequeño, Miguel. Terminó la visita. Al salir, Javier levantó la vista por primera vez. Sus ojos se encontraron con los de Elena por un segundo. En ese segundo, Elena no vio a un niño de 12 años. Vio una súplica, un grito mudo que le heló la sangre. Volvió a su coche. Se quedó sentada, con las manos temblando sobre el volante. El formulario parecía una burla, un conjunto de casillas y líneas que no podían contener el horror que acababa de intuir. El sabor a metal del miedo le llenó la boca. Conducía de vuelta a la oficina distrital, una construcción gris y anónima en la cabecera municipal. El expediente de la familia ardía en el asiento del copiloto. No era un papel, era una bomba de tiempo. Entró en la oficina de su superior, un hombre llamado Armando Morales. Un burócrata de carrera con el alma desgastada por décadas de tragedias archivadas. Morales levantaba la vista de una torre de carpetas. ¿Qué tienes, Rojas? Espero que sea breve. El día no tiene 48 horas. Elena puso el expediente sobre su escritorio. Es sobre la familia Márquez. La visita de hoy. Ah, sí. ¿Todo en orden? ¿Firmaron los papeles del apoyo? Señor, algo no está bien en esa casa, dijo Elena, su voz más firme de lo que se sentía. La madre es extraña. El niño mayor está ausente. Y no me dejó ver al pequeño. Morales suspiró. Fue el suspiro de un hombre que ha escuchado la misma historia 1000 veces. Rojas, eres nueva en esto. Todas las familias en la sierra son extrañas. La pobreza es extraña. El aislamiento es extraño. Si te vas a asustar por cada madre que no te sonríe, no vas a durar aquí. No es eso, señor. Es la mirada del niño, de Javier. Hay algo terrible ahí. Lo sentí. Morales tomó el expediente. Lo hojeó con desinterés. ¿Hay signos de violencia física? ¿Moretones? ¿Cicatrices? No, no visibles. ¿Hay reportes de vecinos? ¿Gritos? ¿Peleas? No que yo sepa. Entonces, ¿qué tenemos, Rojas? ¿Una sensación? ¿Un instinto? Dijo, cargando las palabras de sarcasmo. El sistema no funciona con instintos. Funciona con hechos, con pruebas, con formatos. Le devolvió el expediente. Llena el reporte estándar. Archívalo. Si no hay pruebas contundentes, no hay caso. Tenemos 200 expedientes más urgentes que una mirada extraña. Elena se quedó paralizada. Las palabras de Morales no eran gritos, eran peores. Eran suaves, razonables. Eran el sonido de una puerta cerrándose, el sonido del sistema protegiéndose a sí mismo. Sintió una oleada de náusea. La impotencia era un nudo en su garganta. Miró la cara de Morales. No había maldad en ella, solo un cansancio infinito. El rostro de un hombre que había decidido, hace mucho tiempo, que era más fácil ordenar el horror en carpetas que combatirlo. Pero, señor, el niño... Rojas, la interrumpió, su tono ahora teñido de advertencia. Haz tu trabajo. No te crees problemas donde no los hay. Archiva el caso. Elena tomó la carpeta. El plástico se sentía frío, resbaladizo, como la piel de una serpiente. Salió de la oficina. El murmullo de la burocracia llenaba el pasillo. Teléfonos sonando, impresoras zumbando, el roce de papeles.
el sonido de la indiferencia organizada. Se sentó en su cubículo. Miró el expediente. Una foto tamaño infantil de Javier la miraba desde la primera página. Una foto vieja, de cuando entró a la primaria. Una sonrisa forzada, los ojos ya tristes. Podía archivarlo. Podía obedecer. Podía convertirse en Morales. O podía hacer lo que nadie más estaba dispuesto a hacer. Romper las reglas. Esa noche, Elena no durmió. La imagen de los ojos de Javier estaba grabada en su mente. Decidió volver. Pero esta vez, no como una trabajadora social, no con un formulario en la mano, iría como una persona. A la mañana siguiente, reportó que iría a una comunidad lejana, un viaje que le tomaría todo el día, una mentira para ganar tiempo. Condujo de nuevo hacia la sierra. Pero no se dirigió a la casa de los Márquez. Se detuvo en el pequeño pueblo. Un puñado de casas alrededor de una iglesia y una tienda. Empezó a preguntar. Con sutileza, compró refrescos en la tienda. Habló del clima, de la cosecha. Y luego, casualmente, mencionó a la familia que vivía en la colina. La tendera, una mujer mayor de rostro arrugado, se encogió de hombros. Los Márquez. No bajan mucho. Gente rara. ¿Rara cómo?, preguntó Elena. La mujer dudó. Miró a ambos lados como si las paredes pudieran oír. Rosa, la madre. No está bien desde que su esposo se fue. ¿Se fue? Sí, hace unos 5 años. Un día simplemente no estaba. Se fue al norte, dicen. O eso dijo ella. Otro dato. El padre ausente. Elena siguió preguntando. Habló con un campesino que esperaba el camión, con unas mujeres que lavaban ropa en el río. Las respuestas eran similares. Encogimientos de hombros, miradas evasivas. Son de ellos. No nos metemos. Era un muro de silencio. El código no escrito de las comunidades pequeñas y olvidadas. Los problemas de una casa se quedan en esa casa. Nadie quería hablar. Pero el miedo en sus ojos hablaba por ellos. Sabían algo, o al menos sospechaban. Elena estaba a punto de rendirse cuando un anciano, sentado en una banca de la plaza, le hizo una seña. Se acercó. El hombre no la miró a los ojos. Miraba sus propias manos, agrietadas y manchadas de tierra. «Usted no es de aquí», dijo, más como una afirmación que una pregunta. «No, señor. Estoy buscando a unos parientes». El anciano soltó una risa seca, sin alegría. «Nadie busca parientes en este lugar. De aquí solo se huye». Hubo un largo silencio. «Pregunta por los Márquez», dijo el viejo. Elena asintió. «La gente no habla porque tiene miedo», susurró el hombre. «No de Rosa, de lo que vive en esa casa». «¿Qué vive ahí?». El anciano finalmente levantó la vista. Sus ojos eran claros, lúcidos. Un pecado tan viejo como estas montañas. Señaló con el mentón hacia la colina donde estaba la casa. La abuela de Rosa era igual, y la madre de Rosa también. Es una maldición en esa sangre. Los hombres se van o mueren, y las mujeres se quedan solas con sus hijos. La piel de Elena se erizó. ¿Qué quiere decir? Vaya usted y véalo, pero vaya con cuidado. Hay verdades que, una vez vistas, no se pueden olvidar. El anciano se levantó y se fue, dejándola sola en la banca con sus palabras resonando en el aire quieto de la tarde. Una maldición, un pecado viejo. Las piezas no encajaban. Formaban una imagen monstruosa que su mente se negaba a aceptar. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena decidió que no podía esperar más. Tenía que volver a esa casa, ahora mismo. El coche de Elena subía la colina de nuevo. Cada metro era un esfuerzo.
no para el motor, sino para su alma. El sol de la tarde pintaba el cielo de naranjas y violetas, una belleza indiferente a la fealdad que estaba a punto de presenciar. Aparcó a unos metros de la casa. El silencio era diferente esta vez. No era un silencio vacío. Era un silencio que contenía algo, un secreto que respiraba. Bajó del coche. No cerró la puerta con fuerza. La empujó suavemente hasta que el pestillo hizo un clic casi inaudible. Caminó hacia la casa. Sus pasos levantaban pequeñas nubes de polvo rojo. La puerta principal estaba entreabierta. Una invitación o una trampa. No llamó. No anunció su llegada. Empujó la puerta. El mismo quejido de madera vieja. El interior estaba en penumbra. Más oscuro que antes. ¿Rosa? Llamó en voz baja. Nadie respondió. Solo el eco de su propia voz, que murió rápidamente en la atmósfera densa. Avanzó por el pequeño espacio que servía de sala. La silla donde se había sentado seguía allí, vacía, acusadora. El suelo de tierra estaba barrido en el centro. Los dibujos de Javier habían desaparecido. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Y entonces lo oyó. Un sonido débil, un gemido. Venía de la parte de atrás de la casa, de una puerta que no había notado en su primera visita. Su corazón empezó a latir en sus sienes, un tambor sordo y constante. Siguió el sonido. Cada paso era un acto de voluntad. El pasillo era estrecho y oscuro. Las paredes de adobe se sentían frías al roce de su hombro. La puerta estaba cerrada. El sonido venía de adentro. Era el llanto de un niño, un llanto sin fuerza, agotado. Elena posó la mano en el pomo. Estaba helado. Giró la manilla lentamente. La puerta se abrió sin hacer ruido, y la realidad se desgarró frente a sus ojos. La habitación era pequeña, casi una celda. Una única ventana diminuta, cubierta con un trapo sucio, dejaba pasar una luz grisácea. El olor la golpeó primero. Un olor agrio. A enfermedad, a sudor, a miedo estancado. En un colchón mugriento en el suelo estaba Miguel. El niño de 4 años. Estaba pálido, esquelético. Sus ojos grandes y febriles miraban al techo sin ver nada. Y a su lado estaba Javier. No estaba jugando. No estaba dibujando. Estaba arrodillado, inclinándose sobre el cuerpo de su hermano pequeño. Con una cuchara en la mano, le estaba dando de comer una especie de papilla gris de un cuenco de barro. Lo hacía con una ternura brutal. Una eficiencia mecánica. Limpiaba la boca de Miguel con el dorso de su mano sucia cuando un poco de comida se derramaba. Le acomodaba la cabeza con una delicadeza que no correspondía a sus 12 años. No parecía un hermano cuidando a otro. Parecía un padre. O una madre, parecía un guardián. Y en una silla en el rincón más oscuro de la habitación, como un espectro, estaba Rosa, mirando la escena, con los ojos vacíos, sin expresión. No estaba viendo a sus hijos, estaba viendo la repetición de una obra de teatro que conocía de memoria. Elena se quedó congelada en el umbral. Su mente luchaba por procesar lo que veía. Las piezas del rompecabezas que había estado recogiendo empezaron a encajar con una violencia inaudita. El padre ausente. La frase del anciano, «Es una maldición en esa sangre». La mirada de Javier. Esa mirada de un viejo atrapado en el cuerpo de un niño. «Ahora le toca a Javier», había dicho la abuela de alguien en el pueblo. El niño que fue padre de su propio hermano. El título de su propio expediente mental resonó como un trueno en su cabeza. No era una metáfora, no era una forma de hablar, era la verdad literal, biológica y monstruosa. Javier, Rosa, Miguel, el ciclo. El aire se convirtió en vidrio en sus pulmones.
No podía respirar. Un frío helado le recorrió la espalda. Un frío que no era de la sierra, sino del abismo. El olor a secreto y a descomposición se le pegó al paladar. Sus manos, las que llenaban formularios, temblaban sin control. Quería cubrirse la cara, gritar, correr, pero no podía apartar la vista. Estaba clavada a esa imagen, a esa sagrada familia del horror. Nadie se había percatado de su presencia. O quizás sí. Quizás simplemente no les importaba. Elena dio un paso dentro de la habitación. El suelo de madera crujió bajo su peso. Fue un sonido atronador en el silencio de la celda. Javier se detuvo. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Elena. No había sorpresa en ellos. No había miedo. Había reconocimiento y un cansancio tan profundo que parecía absorber la poca luz de la habitación. Rosa también se movió. Su cabeza se inclinó ligeramente. «Sabía que volverías», dijo. Su voz era plana, sin inflexiones, el sonido de la ceniza. Elena no podía hablar. Las palabras eran piedras en su gargantúa. «¿Qué?», logró susurrar. La pregunta murió en sus labios. Era una pregunta estúpida. La respuesta estaba ahí, en esa habitación podrida. Rosa pareció entender la pregunta no formulada. «Es el orden de las cosas», dijo, como si explicara el ciclo de la lluvia. «Siempre ha sido así». Señaló a Javier con un gesto lánguido de la mano. «A su padre le tocó cuidarme a mí cuando mi padre se fue. Y al padre de él, a su madre. Es la sangre. El hombre de la casa debe cuidar de la familia. Debe hacerla crecer. Cada palabra era un golpe. Cada sílaba era un clavo en el ataúd de la inocencia». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Eso es, balbuceó, buscando una palabra que pudiera contener la enormidad de aquel horror. Monstruoso, abominable, ilegal. Ninguna era suficiente. «Es la vida», concluyó Rosa con una finalidad aterradora. «Nuestra vida». Javier no dijo nada. Volvió su atención a Miguel. Tomó un trapo húmedo y empezó a limpiar la frente febril de su hermano. De su hijo. Su movimiento era protector, posesivo. Estaba reclamando su territorio, su carga, su condena. En ese gesto, Elena vio la verdad completa. Javier no era solo una víctima. El sistema, la maldición familiar, lo había convertido en algo más complejo. Era víctima y verdugo, niño y padre, hermano y progenitor. Era el guardián del secreto. El carcelero de su propia infancia. Elena retrocedió. Un paso. Luego otro. El horror la empujaba hacia la puerta. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de ese olor, de esa quietud, de esa verdad que le estaba quemando la mente. Llegó al pasillo. Se apoyó contra la pared fría, jadeando. El mundo exterior, con su sol y sus nubes, se sentía como una dimensión diferente. Un lugar de fantasía. La única realidad era lo que había en esa habitación. Sacó su teléfono con manos temblorosas. La pantalla brilló en la oscuridad. Tenía que llamar a alguien. ¿A quién? ¿A la policía local, que probablemente era prima de Rosa? ¿A su jefe, Armando Morales, el hombre de los formularios y los archivos? El que le había dicho que no se creara problemas. Se dio cuenta, con una claridad espantosa, de que estaba sola. Completamente sola contra un pecado tan antiguo como las montañas. El sistema no estaba diseñado para esto. El sistema estaba diseñado para ignorar esto. Y en ese momento, Elena Rojas, la trabajadora social de 26 años, entendió que no bastaba con ser una salvadora para luchar contra un monstruo como este. Tendría que convertirse en otra cosa. Tendría que convertirse en una guerrera.
o ser devorada por el silencio, igual que todos los demás. El llanto de Miguel se oyó de nuevo desde la habitación, débil, roto, el sonido que la perseguiría por el resto de sus días. Elena huyó de la casa. No corrió, flotó. Sus piernas se movían por un instinto que su mente ya no controlaba. Llegó al coche. La puerta seguía abierta. Se derrumbó en el asiento del conductor. El aire del exterior no era fresco. Era espeso, lleno de la verdad que acababa de respirar. Arrancó el motor. El sonido fue una profanación en el silencio de la colina. Condujo sin rumbo. Las luces del atardecer le herían los ojos. Cada árbol, cada roca, parecía saber el secreto. Parecían juzgarla por saberlo también. Tenía que contarlo, gritarlo. ¿Pero a quién? La imagen de la cara de Armando Morales apareció en su mente. Su cansancio, su desdén. No se cree problemas, Rojas. Esto no era un problema, era un abismo. Y el sistema no tenía formularios para los abismos. Se detuvo en la carretera. El motor seguía en marcha, un zumbido ansioso. Apoyó la frente en el volante. El plástico estaba frío y duro. Cerró los ojos. La habitación, el olor, la ternura monstruosa de Javier, el vacío de Rosa, el llanto débil de Miguel. No podía borrarlo. Ya era parte de ella. Una mancha de tinta en el alma. Con una determinación nacida de la pura desesperación, supo lo que tenía que hacer. No iría a su oficina. No iría a su jefe. Iría a la única autoridad que, en teoría, no podía ignorar un crimen. La policía. Condujo durante 1 hora hasta la ciudad más cercana, un lugar lo suficientemente grande como para tener una fiscalía y no solo un retén de policía rural. Las luces de la ciudad le parecieron obscenas. La gente reía en los cafés, las parejas paseaban de la mano. Un mundo normal, ignorante del infierno que ardía a pocos kilómetros de distancia. Entró en el edificio de la policía. Olía a café rancio y a desinfectante. Un oficial la atendió desde detrás de un mostrador de vidrio. «Quiero poner una denuncia», dijo Elena. Su voz sonó extraña, lejana. El oficial le deslizó un formulario a través de una ranura. «No», dijo Elena empujando el papel de vuelta. «Necesito hablar con alguien. Ahora. Es una emergencia». El oficial la miró con aburrimiento. Una mujer joven, alterada. Probablemente un problema doméstico. El detective de turno está ocupado. Llene el formato o espere. No entienden. Hay niños en peligro. Un niño está... Se detuvo. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo poner en palabras la aberración sin que la tomaran por loca? Hay abuso. Abuso grave. En una casa en la Sierra de Puebla. Esa palabra, abuso, pareció funcionar. El oficial suspiró y descolgó un teléfono. Después de 20 minutos, un hombre corpulento, con una camisa arrugada y una mancha de salsa en la corbata, la hizo pasar a una pequeña oficina sin ventanas. Era el detective Ramírez. «A ver, señorita. Rojas. ¿Qué es tan urgente?» Elena contó la historia. Omitió sus sospechas más oscuras al principio. Habló de la desnutrición de Miguel, del aislamiento de Javier, de la extraña pasividad de la madre. El detective escuchaba, asintiendo sin mucho interés. «Entiendo. Negligencia. Desnutrición. Lo vemos todo el tiempo», dijo, como si hablara del clima. «Mandaremos una patrulla a verificar cuando haya una unidad disponible en esa zona. Quizás mañana o pasado». «No», insistió Elena, inclinándose hacia adelante. «Es más que eso. Es mucho peor». Y entonces cometió el error de decir la verdad. Creo que el hermano mayor es el padre del pequeño». El detective Ramírez dejó de escribir. Levantó la vista.
La miró fijamente por primera vez, y luego una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Una sonrisa de incredulidad y lástima. Señorita Rojas, ¿ha estado bebiendo? ¿O consumió algo? No, estoy diciendo la verdad. Lo vi. ¿Vio usted el acto? ¿Tiene una prueba de ADN en su bolsillo? ¿Una confesión firmada? Vi la forma en que lo cuidaba. La madre lo confirmó. Dijo que era el orden de las cosas. El detective se recostó en su silla, que crujió bajo su peso. Mire, señorita, aprecio su celo cívico, pero está lanzando una acusación increíblemente grave, casi fantástica, basada en sensaciones y en la palabra de una mujer que usted misma describe como extraña. ¿Sabe los problemas legales en los que se puede meter por una denuncia falsa? Las paredes de la oficina parecieron encogerse. El aire se volvió pesado, irrespirable. La cara del detective, antes solo aburrida, ahora parecía un muro. El muro del sistema, impenetrable. Burlón. No es falsa, susurró Elena, sintiendo cómo la fuerza la abandonaba. Claro que no, dijo el detective con condescendencia. Váyase a casa, señorita Rojas. Descanse. Si mañana sigue pensando lo mismo, llene el formulario 2B para delitos sexuales. Pero necesitará más que una historia de terror de la sierra para que un fiscal siquiera lo lea. La despidió con un gesto de la mano. Un descarte. Elena se encontró de nuevo en la calle. La noche había caído por completo. El sistema no la había escuchado. El sistema se había reído de ella. Se apoyó contra una pared fría. El llanto que había contenido durante horas finalmente brotó. No era un llanto de tristeza, era de rabia, de impotencia absoluta. Tenía razón Morales. El sistema no funcionaba con instintos, funcionaba con pruebas, y ella se las iba a dar. Al día siguiente, Elena no fue a la oficina. Llamó y se reportó enferma. Su misión había cambiado. Ya no era salvar a los niños. Era armar un caso tan sólido que nadie pudiera ignorarlo. Condujo al archivo municipal, un edificio polvoriento donde los secretos de generaciones se guardaban en libros de contabilidad y registros manuscritos. Pasó horas buscando. Actas de nacimiento, registros de defunción, censos. Empezó por la familia Márquez. Encontró el acta de nacimiento de Rosa Márquez, nacida en 1985. Madre, Inés Solís. Padre, Ricardo Márquez. Luego, la de Javier, nacido en 2013. Madre, Rosa Márquez. Padre, desconocido. Y finalmente, la de Miguel, nacido en 2021. Madre, Rosa Márquez. Padre, desconocido. El patrón, la ausencia del hombre. Pero eso no era prueba de nada. Siguió cavando. Buscó a la abuela, Inés Solís. Acta de nacimiento de Inés Solís, nacida en 1965. Madre, Elvira Cruz. Padre, desconocido. El patrón se repetía. Una generación más atrás, y entonces encontró algo más. El acta de nacimiento de un niño llamado Mateo Solís, nacido en 1983. Madre, Inés Solís. Padre, desconocido. 2 años antes que Rosa, el hermano mayor, el que se convirtió en el hombre de la casa cuando su propio padre desapareció. El padre de Rosa. Elena sintió un escalofrío. Estaba mirando el esqueleto de la maldición. Una genealogía del horror escrita en tinta oficial. No era una prueba legal, pero era una hoja de ruta. Con copias de los documentos en su bolso, volvió a su oficina. No para trabajar, para confrontar a su jefe una última vez. Entró en la oficina de Armando Morales sin llamar. Él levantó la vista, molesto. Rojas se reportó enferma. Estaba investigando, dijo ella.
y puso las copias de las actas sobre su escritorio. Mire, le ordenó. Morales las miró con desgana. Actas de nacimiento. ¿Y? Mire los nombres, mire las fechas, mire el espacio en blanco donde debería ir el nombre del padre. Una y otra vez. Es un patrón, es un ciclo. La historia que le conté es real y ha estado pasando durante generaciones. Morales se quitó las gafas. Se frotó el puente de la nariz. Rojas, ¿qué quiere que haga con esto? Quiere que vaya a un juez y le diga que sospecho de incesto basándome en que a varios hombres en la misma familia no les gustaba firmar papeles. Su tono era falsamente paciente. Era el tono que se usa con un niño terco o con un loco. Quiero que me dé una orden para sacar a esos niños de ahí. Quiero que autorice una prueba de ADN. Quiero que haga algo. La voz de Elena se quebró. Morales se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró la calle de abajo. Elena, dijo, usando su nombre de pila por primera vez. Ello la alarmó más que cualquier grito. Voy a ser muy claro contigo. Lo que estás describiendo, si fuera cierto, es una monstruosidad. Pero también es una bomba nuclear legal y mediática. Y nosotros, este departamento, no tenemos ni el mandato, ni los recursos, ni la protección política para manejar algo así. Se dio la vuelta. Su cara era una máscara de pragmatismo frío. Nuestro trabajo es mitigar la pobreza, asegurar que los niños tengan comida y un techo. No somos detectives de crímenes genéticos. No somos cazadores de monstruos. Y entonces, pronunció la frase que lo cambió todo. La frase que mató la última pizca de esperanza que Elena tenía en el sistema. Si usted tiene pruebas de un delito de esta naturaleza, dijo, con la mirada perdida en un monitor, entonces esto ya no es un caso de bienestar infantil. Ahora es un caso de presuntos delitos sexuales de extrema gravedad. Eso le corresponde a otra dependencia. A la Fiscalía Especializada. Llene el formato de denuncia F07, anexe sus pruebas y envíelo por el canal oficial. Ellos lo evaluarán. El sistema no buscaba justicia. Buscaba clasificar el horror. Ponerle un número de expediente. Pasarlo a otra bandeja de entrada. Archivarlo hasta que se pudriera y fuera olvidado. Elena lo miró. Miró al hombre que prefería enterrar un infierno bajo una pila de papeles antes que arriesgar su carrera. Sintió un frío absoluto. No era rabia. Era una claridad gélida. Estaba sola. La policía no la creería. Su propio departamento se lavaba las manos. Las reglas, los formatos, los canales oficiales, eran el muro que protegía a la bestia. Tomó las copias de su escritorio. Entiendo, dijo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Morales pareció aliviado. Me alegra que seas razonable, Rojas. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Sí, dijo, sin mirarlo. Soy muy razonable. Salió de la oficina y supo, con la certeza de un profeta, que nunca más volvería a entrar. Si el sistema no iba a romper el ciclo, ella lo haría, aunque tuviera que quemar el sistema hasta los cimientos. Elena pasó la noche en su pequeño apartamento. No durmió. Planeó. El sistema le había dado la espalda. La había llamado loca, mentirosa. La había enterrado en burocracia. Bien, ella actuaría fuera del sistema. Sabía que no podía volver a la casa sola y desarmada. No era policía. No era una justiciera de película. Necesitaba un arma. Y su única arma era la verdad. Pero la verdad necesitaba un altavoz. Un amplificador tan potente que nadie pudiera ignorarlo. La prensa. Pasó la madrugada buscando en Internet. Periodistas de investigación en México.
Nombres conocidos, nombres que habían destapado escándalos, que habían desafiado al poder. La mayoría eran inalcanzables, protegidos por capas de asistentes y editores. Pero encontró a uno. Un reportero freelance conocido por sus trabajos en zonas rurales, por contar las historias que nadie más se atrevía. Ricardo Peña. Encontró su correo electrónico y un número de WhatsApp en un viejo blog. Le escribió un mensaje. Tengo una historia. Una historia que cambiará todo lo que crees saber sobre la maldad. Es en la Sierra de Puebla. No puedo dar detalles por escrito. Necesito reunirme con usted. Es una cuestión de vida o muerte para 2 niños. Adjuntó las copias de las actas de nacimiento. El rastro de los padres desconocidos. Lo envió a las 4 de la mañana. Esperó. Cada minuto era una tortura. La imagen de Miguel, frágil y febril, la atormentaba. ¿Estaría vivo? ¿Habría comido hoy? A las 7 de la mañana, su teléfono vibró. Un número desconocido. Aquí Ricardo Peña. Recibí su mensaje. Lo que insinúa es increíble. ¿Dónde nos vemos? La voz era escéptica, pero había una chispa de curiosidad. La curiosidad de un cazador de historias. Se encontraron 1 hora después en un café de carretera. Elena le contó todo. Desde su primera visita. La mirada de Javier, la puerta cerrada, el olor, la escena en la habitación, la confesión vacía de Rosa, la burla del detective, el muro de su jefe. Peña escuchaba en silencio. Su escepticismo inicial se transformó en una concentración intensa. Cuando Elena terminó, el periodista se quedó mirando su taza de café vacía. Si la mitad de lo que dices es cierto, dijo finalmente, esto no es una historia. Es el fin del mundo en una casa de adobe. Es todo cierto, afirmó Elena. Necesito verlo por mí mismo, y necesito una cámara. Decidieron ir ese mismo día. Peña contactó a un camarógrafo de confianza. Se encontraron en el último pueblo antes de la subida a la sierra. Ahora eran 3. Elena, el periodista y el hombre de la cámara. Una pequeña milicia armada con la verdad y una lente. Subieron la colina, el mismo camino que Elena ya sentía como una cicatriz en su memoria. Llegaron a la casa. Nada había cambiado. El mismo silencio pesado. La misma sensación de que el tiempo no pasaba allí. Peana dio las instrucciones. Vamos a entrar. Sin violencia, sin agresividad. Cámara grabando desde el principio. Elena, tú hablas primero. Eres la cara que conocen. Se acercaron a la puerta. Estaba cerrada. Elena llamó. ¿Rosa? Soy Elena Rojas, la trabajadora social. Necesito hablar con usted. Silencio. Peña le hizo una seña al camarógrafo, que encendió una pequeña luz sobre la cámara. La luz roja de grabación brilló en la penumbra del porche. Rosa, no nos iremos, dijo Elena. Su voz más fuerte ahora, alimentada por la presencia de los otros. Sabemos lo que pasa aquí. Tiene que terminar. Por el bien de Miguel, por el bien de Javier. Un ruido dentro, un arrastrar de pies. La puerta se abrió. Era Rosa. Parecía más delgada, más rota que antes. Miró a Elena, luego a Peña y finalmente a la cámara. Su rostro no mostró sorpresa, ni miedo. Mostró una resignación infinita. Llegó el día, susurró. Dejó la puerta abierta y se dio la vuelta, caminando hacia el interior. Era una invitación a entrar al infierno. Entraron. El olor era peor. La atmósfera más opresiva. Rosa los guió por el pasillo oscuro hacia la habitación del fondo. La cámara de Peña lo capturaba todo. La suciedad, la pobreza, la desesperación grabada en las paredes.
Llegaron al umbral de la habitación. La escena era casi la misma, pero había empeorado. Miguel yacía en el colchón. Su respiración era un silbido apenas audible. Sus ojos estaban cerrados. Javier estaba a su lado. No lo alimentaba. Le sostenía la mano. Una mano diminuta y fría en su propia mano sucia. Al verlo, Javier no se levantó. No gritó. Simplemente se inclinó sobre el cuerpo de Miguel, en un gesto ferozmente protector, como un animal defendiendo a su cría moribunda. «Salgan de aquí», dijo. Su voz era un gruñido bajo, la voz de un niño forzado a ser un hombre demasiado pronto. Peña avanzó lentamente, la cámara baja para no ser amenazante. «Javier, solo queremos ayudar», dijo con voz suave. «Nadie ayuda», replicó Javier sin apartar la vista de Miguel. «Solo miran. Y luego se van». En ese momento, Rosa habló desde el rincón oscuro. «Ya es tarde», dijo. «El niño se apaga». Elena corrió hacia el colchón. Se arrodilló al lado de Miguel. Tocó su frente. Ardiente. Su pulso, un aleteo débil y rápido. «Tenemos que llevarlo a un hospital. ¡Ahora!», gritó Elena, el pánico rompiendo su compostura. Javier la miró, y por primera vez, Elena vio lágrimas en sus ojos. 2 lágrimas silenciosas que rodaron por su rostro sucio. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de derrota. «No pueden llevárselo», dijo Javier. «Es mío». El mío resonó en la habitación. Una confesión, una declaración de propiedad, un grito de amor y de horror. La cámara seguía grabando. El camarógrafo, un profesional endurecido, tenía la cara pálida. Peña sabía que tenía la historia de su vida. Pero lo que estaba viendo era más que una historia. Era una tragedia en su acto final. La llegada de ellos había roto el hechizo. El delicado y terrible equilibrio de la casa se había hecho añicos. La intervención, la ayuda, no era un rescate. Era el golpe de gracia. Lo que siguió fue un borrón caótico. Elena y Peña envolvieron a Miguel en una manta. Javier luchó contra ellos. Arañó, mordió. Gritaba cosas incoherentes. Rosa miraba desde su rincón, inmóvil. Finalmente, lograron sacar a Miguel de la casa. Lo llevaron al coche. Elena se sentó atrás, sosteniendo el cuerpo diminuto. Peña condujo como un loco por los caminos de tierra. Javier corrió detrás del coche, gritando, hasta que fue solo un punto en la nube de polvo. Llegaron al hospital regional. Los médicos se hicieron cargo. Corrieron con el niño a urgencias. Elena, Peña y el camarógrafo se quedaron en la sala de espera. Cubiertos de polvo, de sudor y del hedor de esa casa. Esperaron durante horas. Nadie hablaba. El camarógrafo había apagado la cámara. Ya no había historia que contar. Solo el final. Un médico salió. Su rostro estaba cansado. «Hicimos todo lo posible», dijo. «El niño llegó con un cuadro de desnutrición severa y una infección generalizada. Su sistema simplemente colapsó. Lo siento». Elena no lloró. Se quedó sentada, mirando la pared blanca del hospital, sintiendo un vacío tan absoluto que parecía tener peso físico. Había roto el ciclo. Pero lo había roto matando a una de sus partes. El reportaje de Ricardo Peña se emitió una semana después. Fue una bomba. Las imágenes de la casa, la cara de Javier, el cuerpo frágil de Miguel, las actas de nacimiento. El país entero vio el horror. La policía, que se había reído de Elena, se vio forzada a actuar. La fiscalía, que necesitaba el formulario F-07, abrió una investigación de oficio. Armando Morales, el jefe de Elena, fue suspendido mientras se investigaba la negligencia del departamento.
El sistema, que había estado sordo, ahora gritaba indignado. Rosa fue arrestada. En los interrogatorios, contó la historia de su familia. La historia de la maldición. Lo hizo sin emoción, como si recitara una vieja receta. Fue declarada mentalmente incapacitada y recluida en una institución psiquiátrica. ¿Y Javier? Fue enviado a un centro de menores del Estado. Le hicieron pruebas de ADN. Confirmaron lo impensable. Era el hermano y el padre de Miguel. El sistema, ahora sí, tenía sus pruebas, tenía su caso, tenía sus carpetas llenas. Visité a Elena un año después. Había dejado su trabajo. Vivía en una pequeña ciudad en la costa, lejos de las montañas, lejos de todo. Estaba sentada en un café frente al mar. ¿Supiste de Javier?, le pregunté. Ella asintió sin mirarme. Leí un reporte. Está en terapia intensiva. No habla. Pasa horas mirando por la ventana, hacia las montañas. Los terapeutas dicen que está en un estado de duelo complejo. No llora por su hermano, llora por su hijo. Hubo un largo silencio, solo roto por el sonido de las olas. «Hice lo correcto, ¿verdad?», preguntó ella. Su voz era un susurro. No supe qué responder, porque la verdad es que a veces no hay una respuesta correcta. A veces, cuando te asomas al abismo para luchar contra los monstruos, el abismo te devuelve la mirada y otras veces te arrastra con él. Elena rompió el silencio, rompió el ciclo. Pero el sonido de esa ruptura fue el llanto de un niño que nadie pudo salvar y el silencio eterno de otro que lo perdió todo. Una victoria que se siente exactamente igual que una derrota. Soy Mateo del Valle y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.